Tenemos con nosotros a Monseñor Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Comida y Agricultura de Naciones Unidas, la FAO, que nos va a impartir la conferencia El agua, realidad y símbolo de los retos de una ecología integral. Monseñor Fernando Chica tiene uno de esos currículos difíciles de resumir. Es extenso e intenso. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Jaén, porque es jienense, de Mengíbar, y fue ordenado sacerdote en el año 1987. Licenciado en Ciencias Bíblicas y en Teología Dogmática por la Gregoriana de Roma, hizo su tesis doctoral en Eclesiología. En el año 2000 fue llamado a la Pontificia Academia Eclesiástica, donde cursó estudios de Derecho Internacional y también obtuvo la licencia en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. En 2002 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, primero como agregado y luego como secretario en la Anunciatura Apostólica en Colombia. En el año 2006 fue enviado como secretario a la misión permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, hasta que en el 2007 fue nombrado jefe de la sección española y encargado de asuntos de lengua española de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En 2015 fue nombrado por el Papa Francisco observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. El IFAD y el MAT, que yo no... el PAM, que la verdad, lo siento. Programa Mundial de Alimentos. Muchas gracias. Es también capellán de su santidad, prelado de honor de su santidad y tiene muchos escritos, un numeroso selección de artículos y libros que van desde el liderazgo al derecho canónico, la Biblia, la teología, la espiritualidad. Y bueno, viendo este currículum ya podemos esperar una intervención muy interesante y le agradecemos mucho que esté con nosotros Monseñor Fernando Chica. Marcelo, muchas gracias por tus palabras, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De verdad que para mí es un honor inmenso estar aquí y una alegría. Yo quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria, en particular, también en la figura de su rector, el profesor Daniel Sada, que en sus palabras de bienvenida, me lo han dicho, aludió a mi presencia en este acto de clausura. Aprovecho también para felicitarle por la convocatoria de este congreso y en general por la labor a través del Instituto Razón Abierta que junto con la Fundación Joseph Ratzinger impulsa de manera tan eficaz este reto que el Papa Benedicto XVI lanzó al mundo universitario de ampliar los horizontes de la racionalidad de las ciencias y las técnicas. Este congreso es un signo más de ese trabajo. Agradezco a la vicerrectora, aquí presente, doctora María Lacalle, que en la comida verdaderamente ha hecho un alarde de erudición, de bondad, de profesionalidad y sobre todo de esa nobleza de alma que la caracteriza. Le agradezco también la invitación a clausurar este congreso de tanta importancia y actualidad y a través de ella a los integrantes de este Instituto Razón Abierta, que se han ocupado tan eficazmente de toda la organización, tanto científica como material. Doy las gracias también a todos ustedes, en particular al querido profesor José Ángel Ajejas, que es el director de este sexto congreso, y me permitan también a la profesora Olivia, que ha sido mi interlocutora en este tiempo y que verdaderamente lo ha hecho con una maestría genial. Gracias, Olivia, de verdad. Eres una fuente, un ontanar de humanidad. Gracias de corazón. Yo de verdad que agradezco a todos los que han hecho posible este congreso, pues la altura de las conferencias, la brillantez de sus contribuciones y también agradezco a los que han aportado sus comunicaciones, a los que se han hecho presentes aquí en estas aulas y que han asistido pues, a las distintas conferencias. Todas me han dicho de enorme altura, pues
todas ellas están engarzadas en la ecología integral que el Papa Francisco no se cansa de propagar. Quiero felicitarles de verdad por la impecable organización de un congreso de tal magnitud. El elenco de ponentes ha sido maravilloso y por haber reunido en este lugar a tantas personas de alto nivel y competencia y elocuencia que nos han edificado con aportaciones de gran calidad que seguramente nos permitirán avanzar en la mejor comprensión teórica y en la mayor aplicación práctica del paradigma de la ecología integral. Por mi parte, permítanme compartir con ustedes algunas sencillas y pobres reflexiones sobre un tema que considero de extremada relevancia y significación y que se refiere al agua. Advirtiendo su envergadura, la envergadura de este recurso, el Santo Padre pudo aseverar con clarividencia que el agua potable y limpia representa una cuestión de primaria importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora, por desgracia, en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua sufren periodos de disminución de este recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza e imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países incluso hay regiones enteras con abundante agua, pero en otras hay gravísima escasez de este elemento vital. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas, la diarrea, el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados. Son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas, tan importantes, en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación ni hay controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de la fábrica, pensemos en la cantidad de detergentes, de pastillas, de productos químicos que utiliza la población en muchos lugares y que cuando lo retienen oportuno, los tiran por el váter y por el váter luego van a ríos, a mares, derramándose en todas estas cuencas con gran deterioro de las mismas, con grandísimo deterioro. En cuanto a los datos, a pesar de que la agricultura concentra aproximadamente el 70% de las extracciones de agua dulce, los usos industriales son del 20% y los domésticos del 10%. Y ahora hay un punto que se está abriendo que es el tema del agua para el ocio. El tema del agua para el ocio. Es decir, son motores que requieren mucha agua. La demanda de agua es cada día más creciente. Por otra parte, entre el 10 y el 15% de las extracciones de agua en todo el mundo están destinadas a la producción de energía. Se necesita agua
para la extracción y transformación del carbón, del petróleo y del gas, y se usa ampliamente para la generación de energía eléctrica e hidroeléctrica, así como para la refrigeración de las centrales térmicas y nucleares y de todas las masas de ordenadores. Google, por ejemplo, las sedes donde tienen los grandes servidores necesitan infinidad de litros de agua para refrigerarlas. En los países de rentas más bajas, la mala calidad del agua ambiental se debe principalmente a los bajos niveles del tratamiento de las aguas residuales. En cambio, en los países de rentas más altas, las escorrentías agrícolas constituyen el problema más grave. En 2022, 2.200 millones de personas carecían de acceso a agua potable gestionada de forma segura. 4 de cada 5 personas que no disponían de servicios básicos de agua potable vivían en zonas rurales. Y por lo que se refiere al saneamiento gestionado de forma segura, la situación sigue siendo muy grave. Muy grave. De hecho, más de 3.500 millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento adecuados. Para ilustrar y ahondar estas temáticas, el 22 de diciembre del año 1992, la comunidad internacional estableció que cada 22 de marzo se celebrara el Día Mundial del Agua. Este año cayó en Viernes de Dolores, como una ocasión para promover la concienciación pública a nivel local, nacional, regional o internacional sobre el papel central del agua en la productividad económica y el bienestar social. Y en lo esencial, porque este Día Internacional está sobre todo mirando a este objetivo, lo esencial que es facilitar su gestión sostenible y su adecuada conservación y distribución. Como se puede percibir, en este momento histórico el tema del agua es objeto de una atención renovada por parte de la comunidad internacional, especialmente bajo su doble aspecto de elemento indispensable para el hombre, pero también para el medio ambiente, dada su estrecha relación con la preservación de la vida humana e igualmente con la conservación de la biodiversidad y la realización de actividades agroalimentarias. Con ello, quisiera subrayar, recordando el tema que hoy nos reúne, que el agua puede ser una clave hermenéutica relevante para identificar y comprender mejor el sentido profundo del paradigma de la ecología integral que sabiamente nos ha regalado el Papa Francisco como óptica esencial para focalizar la realidad que nos rodea y a la humanidad incardinada en ella. Deseo, por tanto, desarrollar una tesis. Es esta. El agua es un elemento importante para comprender el paradigma de la ecología integral, pero también, más en general, el magisterio pontificio, que le ha atribuido recientemente un valor renovado y que trata este argumento una y otra vez. En concreto, hace 3 días, el Santo Padre dirigió un mensaje al embajador de Costa Rica, al embajador Federico Zamora, sobre el tema del agua. Precioso, léanlo, que es maravilloso. Entonces, el Papa ha atribuido a este tema un puesto muy importante, un valor renovado, porque sabe que el agua está en el centro de los desafíos contemporáneos que afectan a nuestro tiempo. Y la buena distribución del agua es fundamental para no olvidar que es la sociedad humana la que hay que renovar, ofreciendo para ello al mundo la sincera cooperación de la Iglesia Católica para establecer esa fraternidad universal que es la mayor y la mejor manifestación del amor de Dios por este mundo. Antes de hablar de la importancia del agua en el paradigma de la ecología integral, permítanme ustedes que reflexione brevemente sobre la evolución del pensamiento de los últimos pontífices que ha llevado inducido al Papa Francisco a acuñar este concepto de ecología. Un concepto cuyas coordenadas encontramos trazadas en la Laudato Si con estas palabras.
si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona. Porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Esta situación nos lleva a una constante esquizofrenia que va de la exaltación tecnocrática que no reconoce a los demás seres un valor propio hasta la reacción de negar todo valor peculiar al ser humano. Pero no se puede prescindir de la humanidad, no se puede, porque no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Aquí está la clave. No hay una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, de voluntad, de libertad, de responsabilidad. Desde estas claves se puede dar una auténtica comprensión de la realidad en la estrecha relación entre humanidad y creación. Este camino, sin embargo, no se descubrió sin más cuando se publicó la Laudato Si en 2015, no. A él se llegó tras paulatina maduración del pensamiento eclesial, con unas semillas germinales que ya encontramos en la encíclica Rerum Novarum 1891. Independientemente de las diversas interpretaciones, creo que se puede afirmar que Pablo VI fue quien contribuyó de manera importante a la afirmación de la ciencia ecológica, pero aún más a la ecología como paradigma. Esto ocurrió precisamente en los años en que la comunidad internacional fue tomando conciencia de las consecuencias resultantes de la continua explotación de los recursos naturales y del espejismo, repito, espejismo de un desarrollo sin límites. El desarrollo tiene sus límites, pero se pensó durante mucho tiempo que el desarrollo es un desarrollo sin límites, inducido esto erróneamente por los avances de la ciencia y la tecnología. Montini, especialmente en Populorum Progressio, supo brindar una elocuente aportación a la interpretación del concepto de desarrollo, que no podía considerarse infinito o ilimitado, sino que debería garantizar la justicia social y que debía tener en cuenta de forma responsable a las generaciones futuras. Esta intuición fue reafirmada por el Papa con mucha fuerza en su mensaje a los participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que se celebraba entonces en Estocolmo en junio del 72. En dicho pronunciamiento, Pablo VI proponía una visión absolutamente innovadora para la época, saber, era esta: la inseparabilidad del hombre de su hábitat natural y la constatación de que la creatividad humana solo aportaría beneficios verdaderos y duraderos al medio ambiente en la medida en que respetara las leyes que rigen el impulso vital. También proponía el Papa el llamamiento a preservar la capacidad regenerativa de la naturaleza, con lo que parece ser ya estaba asentando las bases para la elaboración del concepto general de sostenibilidad del que hoy tanto se habla. En la Carta Apostólica Octogésimas Veniae, San Pablo VI también propuso una acertada ampliación del concepto de medio ambiente, refiriéndose no solo al contexto natural en el que vive el hombre, sino también a la degradación de su entorno social. Pero Montini no se quedará ahí, irá más lejos. Por eso, en la audiencia general del 7 de noviembre de 1973, el Papa mencionaba la imperiosa defensa de la moralidad, de la renovación del corazón. Sus afirmaciones permiten ya hablar de una cierta ecología moral, entendida como la necesidad de que el orden y la armonía invocados para el medio natural se apliquen también a la vida del hombre y a su corazón,
para ello el Papa apelaba a la conversión interior, a la transformación del corazón en aras de la conservación del propio cuerpo y del propio espíritu de manera no contaminado. San Pablo VI vinculó así la ecología a la verdad del amor, a la integridad familiar y a la moral social, anunciando de hecho todos los elementos que más tarde cobrarían importancia en el paradigma de la ecología integral. De ello se deduce que, aunque bajo el pontificado de Montini no se elaboró un tratamiento sistemático del tema ecológico, sí ya se trazó el camino para educar en la responsabilidad por la creación. Sería con San Juan Pablo II, cuando todas las semillas implantadas por el Papa Montini fructificarían de forma feraz con la construcción de una auténtica infraestructura conceptual sobre el término ecología humana, es decir, con la conciencia explícita de la relación inseparable entre el ser humano y el medio natural. Para tutelar y promover la correcta actitud entre el hombre y la creación, Juan Pablo II fue el primero en proponer la figura de San Francisco de Asís como ejemplo en el que inspirarse. Por consiguiente, según Juan Pablo II, de lo que se trata no es simplemente de una ecología física, atenta a tutelar el hábitat de los diversos seres vivos, sino también de una ecología humana que haga más digna la existencia de las criaturas, protegiendo el bien radical de la vida en todas sus manifestaciones y preparando a las futuras generaciones un ambiente que se acerque más al proyecto primigenio del Creador cuando de sus manos salió este mundo. Por su parte, Benedicto XVI contribuyó de modo eminente con su pensamiento a bosquejar propuestas en esta perspectiva, permitiendo a la Iglesia madurar una clara visión teológica de la cuestión medioambiental, que gira en torno a 4 puntos en el pensamiento de Ratzinger. 4. La creación como expresión vital del Creador, la interconexión entre vida litúrgica y vida natural, la valoración moral del progreso técnico en relación con el desarrollo del planeta y el papel fundamental e indispensable de la familia humana en la propuesta de soluciones ecológicas. Descuellan al respecto sus agudas reflexiones en la carta encíclica Caritas in Veritate, en la que se promueve la necesidad de reforzar una auténtica sensibilidad ecológica, seguida de un apoyo a la reflexión y de un enfoque multidisciplinar que prepare la defensa del hombre en su integridad. En palabras del Papa Benedicto, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación. Y dicha responsabilidad la debe hacer valer en público. Y al hacerlo, atención aquí, no solo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. No, debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Es necesario, por tanto, que exista una especie de ecología del hombre bien entendida. El Papa Ratzinger decía que cuando la degradación de la naturaleza, cuando esta degradación se da, es porque debajo hay una cultura de la convivencia humana deteriorada. Cuando se respeta, en cambio, la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Así como las virtudes humanas están interrelacionadas, decía el Papa, de modo que el debilitamiento de una pone en peligro también a las otras, así también el sistema ecológico se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena relación con la naturaleza. En el pensamiento de Ratzinger, interioridad y exterioridad se influyen mutuamente. Esta convicción lo acompañó desde el comienzo de su servicio a la Cátedra de Pedro, como indican aquellas memorables palabras del 24 de abril de 2005, pronunciadas en la homilía de la Santa Misa de inauguración de su ministerio universal, cuando dijo Ratzinger: los desiertos exteriores se multiplican en el mundo
porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder de la explotación y la destrucción. Palabras memorables. En esta trayectoria, a partir de 2013, se injerta el pensamiento del Papa Francisco, que ha hecho florecer las innovaciones y deducciones de todo el anterior magisterio eclesial, introduciendo determinaciones morales y nuevas aportaciones científicas sobre los temas que aborda. Textos como la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la carta encíclica Laudato Si o la exhortación apostólica Laudate Deum, constituyen de hecho referencias claras e ineludibles para una humanidad necesitada de la redefinición de un ethos común capaz de garantizar un enfoque ecológico de la creación. Al mismo tiempo, los documentos citados establecen la plena transición del magisterio pontificio hacia la ecología integral, que a la luz de los numerosos y diversos pronunciamientos del Santo Padre sobre el tema, quedó perfectamente cristalizada en un número memorable de Laudato Si, el 160, donde aparecen estas palabras inmarcesibles. Las leo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. Por ejemplo, ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego, según el Papa, es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos porque esto supone dejar en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Junto con este tema de la ecología, la protección del agua también ha tenido una importancia primordial para la Iglesia Católica y también para la Santa Sede, que no ha parado de referirse a través de sus observadores permanentes a este recurso natural. Para la Santa Sede, el agua tiene un significado fundamental, porque fundamental es el significado que otorga el agua al cristianismo. En primer lugar, desde el punto de vista sacramental. Si se piensa en la fórmula de bendición que la Iglesia en Pascua le reserva durante la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, allí vemos cómo la liturgia menciona el agua como prenda de la fertilidad de la tierra, así como de alivio para la humanidad. El agua es un signo privilegiado de la misericordia divina, tanto durante la liberación del pueblo hebreo de Egipto a través del Mar Rojo, como durante la peregrinación de los israelitas por el desierto, cuando Dios calmó milagrosamente su sed. Con la imagen del agua viva, además, los profetas anunciaron la nueva alianza en la sangre de Cristo, inaugurada en las aguas del Jordán y planificada en la cruz, cuando del corazón de Cristo, traspasado por la lanza, saltó sangre y agua. A la luz de todo esto, podemos entender que el pobrecillo de Asís, San Francisco, hace ya muchos siglos, cantara y llamara al agua hermana. Alabado seas, mi Señor, por Soracua, que es muy útil, humilde y casta. E idealmente la doctrina social de la Iglesia a lo largo del tiempo ha custodiado, declinado y ampliado esta conciencia, reyendo el valor del agua a la luz de la palabra de Dios y reconociendo su importancia en los más variados campos de aplicación.
El agua, en efecto, está relacionada con el bien común de toda la humanidad, que se realiza tanto en el campo técnico como en el campo simbólico. El reconocimiento del valor de agua, de hecho, ha caracterizado la reflexión antropológica en todos los campos disciplinares y el agua evoca siempre la experiencia de lo trascendente en todas las religiones, de un modo totalmente peculiar, a menudo en correlación con la sed que el hombre tiene de plenitud, una sed que solamente Dios puede saciar, y a veces también en referencia a rituales de purificación interior y exterior. Pero ¿cómo no considerar también el agua en su valor estético y sociocultural? Las expresiones artísticas encuentran en el agua un eminente campo de inspiración, hasta el punto de que precisamente a través del agua resplandece de manera muy especial la relación entre el sentimiento estético surgido de la contemplación de la creación y el mantenimiento de un ambiente sano y vital. Además, por si fuera poco, el agua tiene un valor relacional e institucional intrínseco. De hecho, representa un factor de conexión inequívoco que invita constantemente a la creación de puentes, a la colaboración y al diálogo, pero por desgracia también a las controversias. Controversias que, si no desembocan en conflicto, tienen el potencial salvífico de desencadenar lo contrario al conflicto, que es la negociación, el acuerdo, el consenso y el compartir. Esta es la práctica que no solo caracteriza a tantos relatos bíblicos, sino que también es motivo de reflexión para todo el sistema de Naciones Unidas, donde la mejora de la gestión del agua es un elemento esencial para crear una mayor cohesión social y para expandir la solidaridad. El agua, en este sentido, es un canal privilegiado para empoderar a las poblaciones, ya que requiere la interacción y la educación holística de pueblos y culturas para garantizar el correcto disfrute del agua dulce y salada. Por último, está también lo que se llama la diplomacia del agua, que hay que reconocer junto a la economía del agua. Me refiero al valor económico que está adquiriendo progresivamente el agua llamada hoy el oro azul, que sin duda está relacionado con el abastecimiento, el transporte, la depuración y el tratamiento del agua en sí, pero también, y esto es muy triste, con su creciente privatización derivada de la cada vez más evidente escasez de este recurso cuando es potable y por tanto utilizable para el consumo humano y para las actividades agrícolas. Ante la polifacética centralidad del elemento agua y su inestimable valor desde diversos puntos de vista, la Santa Sede, y yo he sido testigo, no ha perdido ocasión de reiterar el papel esencial del agua para el origen y el progreso de la vida en el planeta. Lo ha hecho a través de numerosos pronunciamientos de los pontífices en los últimos tiempos, pero también elaborando algunas reflexiones y exponiéndolas en el debate internacional, sobre todo en el contexto de los foros mundiales del agua, organizados, como bien saben ustedes, cada 3 años por el Consejo Mundial del Agua. El último lo tuvimos en Bali, que estos foros reúnen pues, a muchas partes interesadas, jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, del mundo académico, del sector privado, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. En estos foros mundiales del agua, lo que se pretende es compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. En sus numerosos discursos, la Santa Sede ha subrayado siempre la importancia de respetar, lo digo, respetar el destino universal de este precioso e insustituible don de Dios y de evitar que algunos se apropien o lleguen a considerar el recurso hídrico como algo con lo que se puede especular. El agua debe considerarse, por tanto, un bien público del que deben gozar todos los individuos en el marco de los deberes, derechos y obligaciones que incumben a cada persona. No ha de tratarse como moneda de cambio, dado su carácter central para aliviar la pobreza. A este respecto, yo siempre cito
unas palabras de San Juan Pablo II cuando subrayó que hay necesidades humanas importantes que escapan a la lógica del mercado. Y el agua, decía el Papa, es precisamente una de ellas, razón por la cual no puede utilizarse únicamente como medio de lucro, ni convertirse en un bien reservado en beneficio exclusivo de quienes pueden pagarlo. Si nos centramos en el pontificado de Francisco, vemos que al agua dedicó en la Laudato Si números verdaderamente elocuentes, del 27 al 31, pero además ha dado muchos discursos e intervenciones sobre este tema, contribuyendo a proporcionar a todo hombre de buena voluntad importantes orientaciones para custodiar este recurso valiosísimo y fundamental que da dignidad al hombre y a la creación, porque permite la existencia de todo ser viviente. El Romano Pontífice advierte que el agua es una cuestión esencial que une a las personas y al planeta, a la naturaleza y a la historia, a la creación y a las criaturas, porque tanto las personas, la humanidad en general, como la tierra dependen del agua al mismo tiempo, mutua y solidariamente. Por lo tanto, atención aquí, trabajar para garantizar que el agua sea suficiente, que se distribuya equitativamente y que llegue a todos los productores es esencial para crear condiciones de justicia y sostenibilidad. Hoy no es suficiente abordar el agua desde esquemas meramente abstractos o estadísticos. Es imprescindible adentrarse en este argumento desde la perspectiva de la solidaridad, del compartir, del interés general, del bien de las generaciones que vienen detrás de nosotros y que tienen derecho a un mundo que sea un verdadero hogar y no un páramo, una acumulación de basura. Mis queridos amigos, profesores, docentes, diplomáticos, mis queridos amigos, si hoy devoramos los recursos del planeta, no existe un planeta B, un planeta de repuesto al que los jóvenes puedan mudarse cuando ya hayamos acabado con este. No existe un planeta B. Por eso es de vital importancia cuidar la tierra, no malgastar recursos en lo que no es verdaderamente esencial. Debemos avanzar hacia un acceso sostenible, justo y equitativo de los recursos hídricos. Por este motivo también, cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, hemos de acudir, en palabras del Papa Francisco, a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas, porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de nuestras fronteras. Además, el Papa repite una y otra vez que no basta con disponer de agua en grandes cantidades, sino que es necesario garantizar su calidad. El riego con agua contaminada, la ingestión de agua insalubre, el vertido incontrolado de sustancias nocivas, sin ningún tipo de reciclaje o depuración, son una amenaza directa para las personas y los cultivos, con daños para la salud y la alimentación. El Papa habla de los perjuicios causados por los productos químicos vertidos en ríos y en mares, señalando que la falta de calidad del agua mata cada día a muchas personas, especialmente entre las capas más pobres de la sociedad, y desfigura los mares, la pesca, los lagos, la naturaleza. Por otra parte, la necesaria implicación de todos para resolver el problema del agua se traduce también en dos cosas. En el plano intergubernamental, en una firme voluntad política. Voluntad, el verbo querer. Muchos de los problemas se solucionarían conjugando este verbo.
querer solucionarlo, porque tenemos las técnicas, el conocimiento, sabemos cómo hacerlo, pero no se quiere. Entonces, en el plano intergubernamental, se necesita una firme voluntad política por parte de todos los actores y en el plano individual, interpersonal, en una revisión de estilos de vida, para que estos estilos, los de todos nosotros, estén bajo el signo de la sobriedad, la sensatez y una ética amiga de la persona. No hay que pensar que estos esfuerzos personales, los que cada uno de nosotros realizamos, sean inútiles y no van a cambiar el mundo. Pero no, lo que yo hago, ese pequeñito, no. Al contrario, mis queridos amigos, esas pequeñas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse. El bien es como el gas, tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentido de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo haciendo el bien como Jesús. Por otra parte, en cuanto a la gestión del agua y la promoción de medidas internacionales, nacionales y locales, que preserven su buen uso y consientan una gestión sostenible y solidaria, no solamente es importante una correcta y amplia legislación dotada de principios generales, no es suficiente esto. Es primordial asimismo una normativa que realmente tenga en cuenta todas las eventualidades, sobre todo las de personas y regiones menos favorecidas. A estas iniciativas, la Santa Sede siempre agrega la importancia de la sensibilización de la sociedad, sobre todo por medio de la educación. Y estamos en una universidad. Una educación que comienza en la familia y después se prolonga en ambientes escolares y universitarios. Y todo ello no únicamente para aumentar la información sobre diversas situaciones de los recursos hídricos y de sus falencias, esperanzas y retos. No es simplemente importante la transmisión de datos. Al incremento de la información científica, al aumento de la concientización sobre la gravedad de la crisis cultural y ecológica y al resalte de lo importante que es prevenir riesgos ambientales en cuanto al agua se refiere, hay que sumar con particular urgencia la necesidad de incentivar nuevos hábitos en todas las franjas de la población, sobre todo en la infancia y en la juventud. Es fundamental que se adquiera una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, unas costumbres, hábitos que arraiguen profundamente en la conducta y en el pensamiento para que la salvaguarda del ambiente no sea algo baladí o saltuario. Nos encontramos de este modo ante una verdadera emergencia educativa. Se trata de una llamada de atención de la cual no se puede escapar pensando que, ya habrá alguien que se ocupará del problema. Esto vale para los demás, para mí no. Tampoco pueden ser las palabras del Papa unas exhortaciones que solamente podamos considerar como retórica. No. Las palabras del Papa deben calar hondo para mover las palancas competentes, de modo que la cuestión del agua y en general la del cuidado y defensa del medio ambiente se resuelva con medidas bien articuladas, de amplio alcance y sensatas. De lo contrario, se prolongarán las medidas superficiales, miopes, irresponsables, las injusticias, las arbitrariedades, las posiciones sesgadas o parciales, en las que los más pobres y necesitados son los más perjudicados y los que tienen que soportar las consecuencias más duras. Nos lo dicen las numerosas mujeres y niñas de algunas regiones del mundo que tienen que recorrer distancias excesivas e insalvables para conseguir un sorbito de agua. Escuchémoslas y hagamos que nuestros corazones sean dóciles a las súplicas que nos vienen de los países pobres
y de muchas mujeres que no pueden hacer las cosas que tienen que hacer por carencia de agua. Solo trabajando todos por los que sufren, por los hambrientos, por los sedientos, podremos construir la civilización del amor y del respeto mutuo que este mundo necesita tan desesperadamente. Concluyo. A la luz de todo lo dicho, permítanme humildemente reiterar la importancia de proteger y gestionar sosteniblemente el agua, también para comprender el concepto de ecología integral y la invitación que sabiamente nos ha propuesto el Magisterio Pontificio con este nuevo paradigma. Garantizar que haya agua potable, adecuada en cantidad y calidad para todos, significa defender la vida, significa promover un desarrollo sostenible e integral para todos. Significa asegurar que cada ser humano que vive en nuestro planeta se identifique como parte integrante de una única familia, en la que cada hermano y cada criatura viviente deben de ser protegidos y cuidados porque son partes de la creación y expresamente queridos y amados por el designio salvífico de Dios. La Santa Sede subraya no solamente la importancia de afrontar estas cuestiones, no, subraya también el aspecto urgente del problema y espera que la búsqueda de soluciones actualmente en curso por parte de la comunidad internacional no se quede solamente en declaraciones de intenciones, aun cuando estén sustentadas por copiosos estudios. En la programación a medio y largo plazo de economías sostenibles no se han de descuidar las cuestiones más críticas, respecto de las cuales es más difícil alcanzar un consenso unánime, pero que de cualquier manera necesitan una diligente atención, así como acciones perentorias y eficaces dirigidas a tutelar la dignidad humana y la vida de millones de personas. Mis queridos amigos, donde hay vidas humanas de por medio, el tiempo es siempre limitado. El mundo ha sido también testigo de los ingentes recursos que los gobiernos pueden emplear en el rescate de instituciones financieras consideradas demasiado grandes para que fracase. Desde luego, el desarrollo humano integral de los pueblos del mundo no es menos importante. Es aquí una empresa digna de la atención mundial. En esto nadie puede ser excluido o marginado. La supervivencia de cualquier ser humano depende de ello. Si existe el derecho a no quedarse atrás en el camino hacia el desarrollo, entonces el acceso al agua y al saneamiento debe ser un derecho que implique el deber de no dejar a nadie atrás. Esta correlación derecho-deber tiene que guiar las acciones de todos, incluso de quienes toman decisiones a nivel público y privado, así como de los consumidores, de los expertos en derecho, de las familias y de la comunidad científica. Es evidente que el uso del agua no solo es funcional al desempeño de toda actividad humana, constituye también su conditio sine qua non. Es en virtud de este imperativo que toda forma de gestión del bien común, ya sea a través de instituciones públicas nacionales, internacionales o locales, debe dedicar una atención adecuada a evaluar y orientar los estilos de vida de las personas, con especial referencia al agua. Se trata de una tarea esencial que los centros de formación, las instancias académicas, las universidades como la vuestra, están llamados a desempeñar. Reflexionar, regular y evaluar las formas de acceso al agua equivale más o menos implícitamente a reflexionar, regular y evaluar las formas de desarrollo humano. Sobriedad y solidaridad en este sentido constituyen las líneas de acción ganadoras capaces de informar el comportamiento común hacia el elemento agua, pero también hacia la creación en general. Esta es la lógica y la perspectiva de una ecología integral que debemos hacer nuestra, reconociendo que no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. El Congreso que hoy estamos por concluir ha contribuido sin duda alguna a asumir este reto, es decir, a repensar el desarrollo desde una óptica de ecología integral y, por tanto, desde una adecuada antropología, tomando prestada la afirmación del Papa Francisco. Es decir,
Es indispensable recuperar la pregunta por el hombre y hacerlo dentro de la ecología integral descrita por el Papa. El reconocimiento del protagonismo de la persona es fuente de una visión esperanzada del problema ambiental. La catástrofe ecológica no es inevitable. Depende en gran parte de la voluntad del hombre. En palabras de Juan Pablo II, la tecnología que contamina también puede descontaminar. La producción que acumula también puede distribuir equitativamente a condición de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las generaciones humanas presentes y futuras. El hombre tiene, pues, en sus manos la posibilidad de promover el ambiente como casa y como recurso en favor de todos los hombres. La condición de esta posibilidad es que logre conjugar las nuevas capacidades científicas con una fuerte dimensión ética, es decir, como fruto de una conversión interior, una conversión que se decida a poner el bien moral por encima de la utilidad material. Entonces se comprenderá que el problema del mundo, ecología, de la sociedad, política, y del hombre, antropología, solo se esclarecen finalmente desde la óptica de Dios, con cuya gracia podemos implicarnos eficazmente en la consecución de la justicia y del bien común a nivel internacional y local, recordando que ni política, ni economía, ni tecnología, siendo realidades importantes, poseen la última palabra respecto de la dignidad humana. Desde estas convicciones, mis queridos amigos, mi anhelo es que no solo vuestra presencia en estas sesiones de trabajo y debate que ahora termina, sino también todo vuestro trabajo como estudiosos, investigadores, docentes y discentes, todo ese trabajo esté cada vez más irrigado por la conciencia de que solo un nuevo ser humano hará posible una nueva relación con la naturaleza y que seáis capaces de dar razón adecuada de esta conciencia, que seáis capaces de transparentarla, que seáis capaces especialmente de transformarla en brújula de vuestro camino. Este es el desafío que con humildad quisiera dejar a todos los presentes para que los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia expuestos en estos días en esta maravillosa universidad, estos principios de la doctrina social que toman su vigor del Evangelio, ayuden a que el mundo no sea solo una casa común, sino el verdadero hogar de la gran familia de los hijos de Dios. Con estos sentimientos renuevo mi saludo fraterno y mi cordial agradecimiento por vuestra paciencia conmigo. Y pido a Dios que os bendiga siempre y a la Virgen María, trono de la sabiduría, que os acompañe continuamente con amor de madre. Muchas gracias. Perdón. Bien, muchísimas gracias, monseñor, por esta entusiasta, magnífica y a la vez esclarecedora intervención, que creo que iba a decir que realmente hacer unas conclusiones después del Congreso, después de esta intervención, es casi redundante, porque sin haberlo planeado explícitamente, creo que ha hecho una lectura de todos los elementos implicados en el reto ecológico y en el papel de todas las ciencias, perfecta, ¿no? Como síntesis. Y a la vez utilizando, si se puede decir así, el símbolo del agua realmente como una de las
imágenes en las cuales convergen todos esos factores de una manera privilegiada. En este sentido, pues las conclusiones no pueden ser más que apuntes para un trabajo a partir de ahora. O sea, realmente el Congreso no concluye, sino que termina un punto de los trabajos del mismo, ¿no? Desde el lunes hemos estado desarrollando en torno a este reto de la ecología integral. Este congreso son congresos que, como todos sabemos, cada 2 años reúne en el Instituto de Razón Abierta el reto de encontrar claves para el diálogo entre las distintas ciencias, preocupándose por los fundamentos de cada una, analizar esos puntos de partida de la propia epistemología, considerar el modelo antropológico que articula qué es y cómo y deliberar acerca de los fines del conocimiento y la aplicación del mismo. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar acerca de todos estos fundamentos que nos permiten comprender la amplitud y alcance del marco teórico desde el que cada ciencia se acerca al conocimiento de la realidad, como el Papa Francisco planteaba al inicio de su encíclica Laudato Si. Una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y que nos conectan con la esencia de lo humano. Y es la comprensión de esas categorías que trascienden esos lenguajes y cómo, donde tenemos que buscar las principales líneas de acción que creo que puedo apuntar, sintetizar en las siguientes páginas, iba a decir, líneas en los intervenciones. Perdón. El relato bíblico del Génesis, lejos de ser entendido, como nos decía ayer Voltaggio, como un relato mítico, nos permite comprender la relación con la naturaleza desde una categoría, la de don, recibido para custodia y legado. Esa categoría también ha tenido luego su desarrollo en el nivel filosófico y desde esa lectura a nivel filosófico inspira una manera de hacer las ciencias, etc. Entonces, creo que es una de las líneas de pensamiento y de razón abierta más potentes que hemos encontrado y espero dejarlo también en evidencia ahora, precisamente porque en esa categoría de don implica la categoría de responsabilidad y esa categoría de responsabilidad implica también el verse el ser humano dentro de la propia naturaleza y no considerarla como un objeto ajeno que se domina, sino como una realidad en la que uno está presente y con la que tiene que cuidar a la vez que se aprovecha de ella porque es para su bien, pero no para su desarrollo económico o para su mera utilidad, ¿no? Por lo tanto, el relato del Génesis también nos daba esa clave de la ruptura de ese plan original a través del pecado y, por lo tanto, de cómo el ser humano, con su libertad, es capaz de cambiar los fines de las cosas y, alterando esos fines, hacer daño y hacerse daño, ¿no? Las dos cosas. Por lo tanto, a partir de estas 4 categorías, restaurar esa comunión es el papel que tiene el ser humano como co-creador y, por lo tanto, como ser libre, responsable de una realidad en la que tiene que intervenir. Sí, se comprende, por lo tanto, la invitación que retomaba del Papa Francisco, que retomaba ya la primera encíclica de Juan Pablo II, año 79, en la que hablaba de esa conversión ecológica global. Es decir, que estamos en uno de las, a veces, lamentos o constataciones que parece que vamos tarde si hubiéramos tomado conciencia hace más de 40 años de que teníamos que estar tomando decisiones, habiendo convertido. La luz que arroja esta lectura del Génesis ilumina también las distintas categorías y niveles de investigación y de conocimiento. De manera sintética apuntaré aquí algunas, las principales, agrupadas en torno a más o menos los temas que en forma de retos
han vertebrado las mesas, ¿no? En la primera, en torno a los fundamentos teóricos, tanto de la doctrina social como de la filosofía y del derecho, pudimos ver de manera clarísima cómo la categoría de don y de límite era fecunda en principios teológicos. Todo está conectado, el todo es superior a la parte, la realidad es superior a la idea, por lo tanto la unidad es superior al conflicto. De ahí entender cómo la ordenación que el derecho hace de la acción humana no puede olvidar precisamente ni la realidad del don, ni la realidad de la responsabilidad, ni la realidad del límite con el cual hay que jugar, vamos a decirlo así. Y si tenerlo en cuenta implica, por lo tanto, vertebrar una manera de orden social distinto. No vamos a hacer una revolución de cambiar de golpe lo que de hecho lleva una inercia, pero igual que pasa, como veremos ahora en las ciencias, sí que es necesario replantear esos fundamentos y ver de qué manera convertirlos, ¿no? Eso se ve, por lo tanto, también en el reto del cuidado de la salud humana. La mesa redonda del área de las ciencias sanitarias mostraba cómo hay una relación directa, indisoluble entre el cuidado de la casa común, que decía ahora Monseñor, hay que convertir realmente en hogar, no simplemente un sitio en el que se está, sino un lugar que acoge. Por lo tanto, la relación directa que hay entre caos o conflicto, crisis climática y la salud de las personas, tanto salud física, nuevas enfermedades, como enfermedades huérfanas, enfermedades que surgen sin que antes estuviéramos preparados para ellas, o enfermedades de las que nadie se ocupa en países del tercer mundo, y enfermedades mentales, que surgía también la cuestión de la ecoansiedad en la mesa redonda en torno a la educación y la comunicación. Es decir, cómo creamos una conciencia en torno a los problemas de esta casa común. Ahora vuelvo sobre ello. La mesa redonda en torno a la habitación del hombre en la casa común planteaba el reto, por supuesto, del urbanismo y la arquitectura, al tiempo que planteaban la urgencia no solo de nuevos modos de urbanismo, de construcción, etcétera, sino también de tomar decisiones concretas, particulares. Y esta ha sido otra de las constantes que me parece que surgían afloraban en todas las mesas, que es mesas y conferencias, perdón. El cambio, la conversión ecológica no es una conversión de otros, es una conversión que empieza por la persona, ¿no? Y porque en el momento en el que cambia la persona, cambian las relaciones, y al cambiar las relaciones es más que uno solo el que cambia, ¿no? La relación también, por lo tanto, entre criterios políticos, económicos, en las relaciones internacionales y en las relaciones empresariales, iban muy de la mano también del el modo en que las ciencias y las técnicas están enfocando ahora su investigación y sus aportaciones en orden a hacer frente a esta crisis climática, ¿no? Por eso los he aunado, porque viendo las dos mesas realmente, sobre todo en el debate, era inevitable que unos aludieran a los otros, ¿no? Tanto en el orden económico como social y político se ha visto esta necesidad. La presentación del índice de la Laudato Si por parte del rector de la Universidad de Costa Rica, Fernando, también buen amigo de Monseñor Chica, precisamente por sus trabajos en la FAO, en las relaciones con la Santa Sede, ponía de manifiesto la necesidad, primero, sería otra de las conclusiones, del trabajo en red. O sea, es un trabajo, aunque es una conversión personal, no se puede hacer sin tener en cuenta a los otros. Y, por lo tanto, el pilar socioeconómico, por un lado, y el pilar ecológico, del que él hablaba, pone en relación también estas mesas de relaciones internacionales empresariales, sociales, con las científicas y técnicas, ¿no?
de nuevo aquí las categorías de don y de límite aplicadas en las ciencias y las nuevas aplicaciones tecnológicas, creo que son no solo un criterio de acción, sino además un criterio claro de búsqueda de racionalidad y equilibrio en el resultado de estas innovaciones, porque, sobre todo en la mesa de ciencia y tecnología, se veía el claro interés también de dirigir la investigación, no solo de ver qué cosas no hacer, sino de todo lo que la ciencia y la tecnología pueden aportar en el desarrollo de nuevas tecnologías que palíen resultados, que adelanten posibles efectos adversos y que solucionen también los que hay. Y es donde la creatividad de la inteligencia humana tiene un campo de acción, evidentemente, es decir, casi limitado. La acción humana, que ha degradado y sigue degradando el medio ambiente en muchos ámbitos, requiere también, por lo tanto, de la acción humana basada en esta investigación para elaborar métodos y herramientas de análisis de ese impacto del planeta que habitamos y que se va alterando constantemente, y de los impactos que tiene sobre poblaciones, sistemas humanos y naturales. Ahí se incluye la economía en el análisis y de búsqueda de soluciones, se añade la comprensión de la alteración de los sistemas naturales por su complejidad y, por lo tanto, la necesidad de la interrelación entre ciencias, y nos pide que desde ese conocimiento avancemos en el acuerdo global de esa convicción personal, en el compromiso ético, diálogo, la educación y comunicación seria y rigurosa, lo cual me lleva a la mesa en la que precisamente se debatió el reto del impacto. Se vio clara la necesidad de la comprensión y divulgación de lo visto en todas las demás mesas, precisamente porque muchas veces lo que falta en la comunicación y en la educación es criterio de discernimiento, ¿no? La búsqueda de criterios de razonabilidad para encontrar el equilibrio entre. O sea, no es lo mismo ser comunicador que ser propagandista, del lado que sea, porque al final los mensajes que no son formativos y educativos lo que provocan son o alarmismos innecesarios o, digamos, defecciones. Personas que dicen, mira, esto, como no hay nada que hacer, paso del tema, no hay nada más que hacer. Por lo tanto, la exigencia de rigor en la información y en la educación van de la mano del rigor científico y, por lo tanto, del discernimiento sobre fines y medios en el cuidado del planeta. Perdón, estoy saltando algunos elementos. En este sentido, una de las grandes conclusiones dentro de esta mesa también era la de destacar la relevancia de transmitir el mensaje positivo, no culpabilizante, del que veíamos, porque la culpa no crea responsabilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y por lo tanto que el cuidado del medio ambiente y la naturaleza surja de una voluntad genuina de bien y no de un sentimiento de culpa. En este sentido, a modo de conclusión, la ecología integral, por lo tanto, nos ha servido, creo, como piedra miliar. Es uno de los campos en los que más claramente afloran, por un lado, las contradicciones de un modo de hacer ciencia o de hacer política, de hacer sociedad, derivado de una ruptura en el nacimiento de la modernidad, materialista, cientificista, positivista, mecanicista, al tiempo que en este momento esa insuficiencia busca modos de restauración, ¿no? Es decir, ciencias que necesitan criterio para el discernimiento de los fines, modos de entender la política que cambien, ¿no?, la voluntad de dominio por la comprensión del servicio a la sociedad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este objeto de estudio de la ecología no es una cosa, sino es un conjunto de relaciones entre realidades de distintos niveles que implican ciencias, distintos tipos de ciencias, que necesariamente actúan y dialogan entre sí. Por lo tanto, el reto a partir de este momento es seguir con la investigación,
con una conciencia mayor de la urgencia de una tarea en la que no estamos solos, sino en la que cada día son más los científicos, universitarios, pensadores, conscientes de que si no es un compromiso común y compartido, no hay nada más que hacer. Y hasta aquí, muchas gracias me toca clausurar, pero realmente, por decir, la clausura era la conferencia de Monseñor. Agradecer a todos la participación, el interés, el buen desarrollo de todas las mesas, el diálogo y, sobre todo, a partir de este momento, la colaboración que entre las distintas áreas dentro de la universidad y con universidades amigas o hasta ahora a lo mejor desconocidas, pero desde hoy compañeras de un camino en el que estamos todos comprometidos porque la casa es común y por lo tanto la tarea también. Muchas gracias a todos.